El periodo Amarna, el periodo amarniense. ¿Qué es el periodo Amarna? Después del tiempo de Tutmosis III, ese poderoso faraón, hubo una época en Egipto conocida como el periodo Amarna. Y el faraón que fue adorado en este periodo fue Amenhotep III. Aquí podemos encontrar un cambio de adoración de Amón a otra forma religiosa conocida como atonismo. El siguiente faraón, Amenhotep IV, cambió su nombre en Akenatén, y vamos a hablar de él en un momento. Noten que su nombre ya no es Amenhotep, es decir, Amón es agradecido, sino que ahora es Akenatén, y Aten es un dios diferente. Aquí tenemos un cambio en la religión de Egipto, una cosa formidable. Egipto cambió su religión. Y luego hubo otro faraón llamado Tutankaten. Y este tuvo también este Aten junto a su nombre, pero cambió luego su nombre otra vez en Tutankamón. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Otra vez un cambio de religión. Así que hubo un corto periodo de tiempo en la historia de Egipto cuando los faraones cambiaron su religión, pasando de la adoración a Amón a la adoración a Aten, y luego de la adoración a Aten de vuelta a la adoración a Amón. Y hubo guerra religiosa en Egipto. ¿Sabían eso? Muy interesante. Vamos a echar un vistazo a esta formidable historia. Este es el Deir el-Bari, el famoso templo y la tumba de la formidable mujer faraón que fue Hatshepsut. Y aquí están las ruinas de lo que había sido la universidad donde probablemente Moisés había sido educado. Este es el templo tumba, una estructura asombrosa. Al visitarlo puedes ver que las imágenes de Hatshepsut fueron prácticamente borradas de las paredes, destruidas, eliminadas. Solo dejaron las marcas de la antigua adoración pagana, todo lo demás fue destruido. Como si una parte de la historia religiosa debió ser lavada y hacerla desaparecer. Aquí vemos una estatua, no es de Hatshepsut, sino de Hathor. Aquí estamos en el palacio de Luxor y dentro de esta tumba hay una famosa escultura con dioses antiguos. Este es Horus y este es un faraón. Pero se puede observar que la imagen de este faraón fue modificada. ¿De quién era la imagen original? Pues se descubrió que la imagen original era la misma Hatshepsut y que la escultura sufrió borrones y modificaciones, ella siendo eliminada como faraón honrado en aquella época. La única marca, para decir así, de Hatshepsut es una columna de piedra o un obelisco. Aquí vemos su columna y la de su rival, dos grandes obeliscos. Esta es la tumba del famoso Tutmosis III, que fue descubierta hace no mucho tiempo. Ellos la buscaron muchísimo y cavaron un montón de montaña y hay que subir bastante mucho para llegar ahí. Y una cosa muy interesante sobre este faraón es la momia, que se encuentra en el museo de Tutmosis III. Ahora, ¿qué dice la Biblia que pasó con Tutmosis III? Él murió ahogado en el Mar Rojo y probablemente, como fue cubierto por las aguas del mar, nunca fue encontrado. Pero aquí hay una momia. Bueno, cuando murió el faraón Tutmosis III tenía aproximadamente la misma edad que Moisés, así que ¿cuántos años podría tener ese hombre? Debía tener unos 80 años. Pero adivinen qué, esta momia fue estudiada por dos científicos, Harris y Weeks, que demostraron que esta momia no es de un anciano, sino de un joven de unos 20 años. Así que esta es una momia falsa. Es posible que los egipcios, al no tener el cuerpo del faraón, tomaron a uno de sus sirvientes y lo enterraron en su lugar, de modo que la posteridad pueda encontrar algo. Esta es una momia falsa. No puede ser Tutmosis III. Y en esta tumba podemos encontrar varias inscripciones.
Y aquí dice que el faraón gobernó el país de 1504 a 1450 a.C., la fecha exacta del éxodo, según la cronología bíblica del libro de los Reyes. Bueno, querido faraón, ¿qué otra cosa habrá escondida en esta tumba? Vamos a entrar. Aquí vemos la adoración al escarabajo y de repente encontramos esto. Un sacerdote de Horus arrojando su báculo que se transforma en una serpiente. Interesante. ¿Dónde podemos leer algo parecido? Únicamente en la Biblia. Allí leemos sobre los sacerdotes de Horus que arrojaron sus báculos que se transformaron en serpientes. Pero la Biblia dice que el báculo de Moisés comió a los de los sacerdotes egipcios. Interesante cosa encontrar esto en una tumba. Aquí vemos cómo adoran a la serpiente. Aquí vemos partes del libro de los muertos escrito por Tutmosis III. Y aquí el faraón con una serpiente delante de él. Todo aparece exactamente como lo es descrito en la Biblia. Aquí vemos la tumba de Amenhotep II o Amenofis II, uno de los siguientes gobernantes. Él fue el hijo de Tutmosis III, pero la Biblia dice que todos los primogénitos de Egipto murieron. Pero este era otro hijo que no estaba en Egipto en aquella noche. Él se encontraba con el ejército egipcio y estaba en una campaña militar en Siria. Y la Biblia dice que el faraón murió. Es decir, Tutmosis III, no su hijo que no estaba en Egipto. Y todos los primogénitos de Egipto murieron. Por lo tanto, el primogénito de Tutmosis III, el heredero del trono que estaba en Egipto, tuvo que morir también. Aquí vemos otras partes del libro de los muertos. En esa famosa tumba. Y aquí vemos una estatua de Amenhotep II con una inscripción que dice: todo está bien en mi reino, todo está reposando. ¿Por qué tuvo que escribir algo así? ¿Acaso intentaba encubrir algo? Algo interesante es que cuando este faraón volvió de Sirio-Palestina después de reprimir una rebelión, ahí debía haber una gran alegría en Egipto, ¿no es así? Pero este no fue nada alegre. Él era furioso. Sabían que empezó una campaña militar en su propio país, destruyendo y matando miles de personas. Él torturó y asesinó un montón de gente y provocó una gran destrucción. Era muy cabreado. ¿Cómo te sentirías si tus soldados acabarían de destruir el ejército de los Estados Unidos? Estarías muy contento con ellos, ¿no? Pero este no fue así. Y luego escribió esto de: todo está bien en mi reino, todo está reposando. Y probablemente nada estaba bien en Egipto. Aquí otro indicio, la esfinge. Entre sus patas delanteras hay una estela. Aquí la vemos. Y hay una extraña inscripción en ella que dice: el faraón, el siguiente faraón, que era ahora Tutmosis el IV. Recordamos que Tutmosis II fue el poderoso faraón, luego su hijo Amenhotep II, que no estaba en Egipto y que volvió y destrozó todo en su país. Y su hijo estaba obviamente en Egipto en el tiempo de las plagas, así que su primogénito murió. Y ahora el segundo nacido sería el siguiente faraón, pero ¿cómo explicarán ellos eso a la posteridad, cuando normalmente el primer nacido debía ser faraón? Pues así lo explicaron, como podemos leer en esa pequeña estela de aquí. Hola, Tutmosis IV. Yo sé que tú eres el segundo nacido de Amenhotep, pero hay algo de polvo entre mis pies, y si tú los vas a limpiar, yo te voy a hacer a ti el segundo nacido, el siguiente faraón. Y él lo hizo y por eso llegó a ser faraón. ¿Podéis creer eso? ¿Podéis creer que el segundo nacido llegó a ser faraón porque había limpiado el polvo de los pies de la esfinge? ¿O es más probable que el segundo nacido llegó a ser faraón porque el primogénito estaba muerto? Vamos a hacer un poco de investigación. La religión había cambiado. El poderoso Tutmosis III muere en el día del Éxodo, cuando los hebreos salen de Egipto en esa destrucción en el Mar Rojo. Y no solo eso, pero no existe su cuerpo y hay la momia de un joven en lugar de la suya.
Luego un segundo nacido reina en lugar de un primogénito. Aquí es la tumba de Tutmosis IV, vista por dentro. Y la cámara con las deidades pintadas que protegen sus restos mortales. Y luego su hijo es Amenhotep III. Todavía existía la adoración de Amón, pero este faraón cambió su religión. Y de repente él fue muy impopular. Amenhotep III tenía problemas, así que sus estatuas e imágenes fueron también eliminadas de las paredes. Y luego vino otro faraón que se suponía que debía ser Amenhotep IV, pero él decidió que no quería ser Amenhotep IV, sino que cambió su nombre en Akenatón. Aquí está. ¿Y qué pasó? De repente el Egipto cambió hasta lo sumo. El faraón ya no era el más alto y más fuerte y las mujeres minúsculas. Este faraón cambió todo. Él dijo, me vais a dibujar como soy en realidad. ¿Tengo un poco de barriguita? Pues así me hacéis la estatua. ¿No soy muy apuesto? Pues no me hacéis muy apuesto. En cuanto a mi esposa y a mis hijos, le daréis la posición que merecen. El atonismo está representado por los rayos solares, pero no se trata de adoración al sol, sino que hay otra deidad que es adorada, un Dios único. Toda esta familia real fue asesinada, con pocas excepciones. Una historia muy interesante. Todas sus imágenes y estatuas fueron destrozadas. Aquí lo vemos dándole un beso a su esposa. Ya no era una esclava, sino que era digna de recibir un beso del faraón. ¿Sabe alguien cómo se llamaba su esposa? Nefertiti. Bondad de Atón, la bella ha llegado, así se traduce. Ellos tuvieron 6 hijas. El nombre de una de sus hijas fue Akesempatón, nombre que contiene el Atón y se traduce como la que vive por Atón. Este faraón desalojó la capital que era sumida en la religión pagana y decidió trasladarse en la otra parte del Nilo, más arriba, y le puso el nombre de Aketatón. Así que Akenatón, Nefertiti y su hija Akesempatón, todos estos nombres están relacionados con un nuevo dios llamado Atón, que gobernaba el Egipto. Y ahora una gran intriga tuvo lugar. Esta es una hermosa escultura donde vemos a Akenatón besando sus bebés y a su lado Nefertiti, su esposa, con otros niños en sus brazos. El realismo había llegado a Egipto. La famosa Nefertiti, las únicas estatuas que quedaron. Saben que toda esta familia real fue asesinada, pero existió también otro cuento de amor en esta familia. Y fue el amor entre una de las hijas de Akenatón, la que se llamaba Akesempatón, que se casó con un joven llamado Tutankatón, imagen viva de Atón. Pero él cambió su nombre y se puso el nombre de Tutankamón, imagen viva de Amón, el famoso Tutankamón. ¿Acaso cambió su religión también? ¿Pero qué religión tenían? Saben que Akenatón escribió un poema a su Dios, donde citó textualmente un salmo de Moisés. ¿No os parece eso interesante? ¿Qué Dios había empezado él a servir? ¿Será posible que fuera el Dios de Moisés? Yo así creo. Y hubo un gran cambio. Pero parece que hubo un viejo sacerdote de Amón, que fue un gran traidor, que fingió adorar a Atón, pero en realidad adoraba a Amón. Un hombre de unos 80 años, un viejo zorro. Bueno, en aquellos tiempos, tener 80 años de edad no era tan malo como lo es hoy día. Moisés llegó a 120 años y los de su familia vivieron aproximadamente igual. Solamente más tarde empezó un declino en la edad, pero un hombre de 80 años era un viejo zorro. Y él asesinó toda la familia real, incluso a Tutankamón. El faraón fue asesinado por un golpe que le abrió el cráneo por detrás.
La reina en desesperación escribió una carta a los eteos o los hititas, rogándoles enviarle un marido, pero el rey de los eteos le contestó y le escribió: piérdete. Y adivinen con quién se casó ella. Con ese viejo y libidinoso sacerdote de 80 años. Y él se convirtió en faraón. Y la religión volvió atrás a Amón. ¿Saben qué? La infiltración de la religión por mentirosos es tan común hoy como lo fue en aquellos días. Las intrigas políticas y religiosas van de la mano. Así que este joven Tutankamón, que vendió su alma volviendo a Amón, perdió absolutamente todo. Pero aparece sepultado en gran riqueza de oro y todas esas cosas. Aquí su famoso trono. Él tenía, de hecho, dos tronos, uno para Amón y otro para Atón. El simbolismo usado en Egipto es el mismo con el que se usa actualmente en todo el mundo ocultista. Aquí la cámara con las 4 deidades femeninas que protegen sus restos mortales que fueron colocados en un vaso y otros dioses antiguos. Aquí hay 2 estatuas en el templo de Luxor, del faraón y de su esposa, nadie otros que Tutankamón y Ankensenkhamón. ¿Cómo así? Porque su nombre no era Ankensenkhamón, su nombre era Ankensenkatón. Pero ella cambió su religión. ¿Por qué? Primero, para quedar con vida, y segundo, para recibir honor y gloria y fama terrenal. No vale la pena. Una ciudad de hititas. Saben que todos los críticos decían que no existieron los hititas hasta que se descubrieron las cartas en las cuales el rey hitita le decía al faraón egipcio que es un don nadie. Aquí vemos las cartas, las tablillas de Ebla. Miles de tablillas fueron encontrados que mencionan las ciudades de Sodoma y Gomorra, a Abraham, a Isaac y a otros personajes bíblicos que nunca antes fueron atestados hasta encontrarse esas tablillas. ¿Saben qué? Creo que el éxodo ocurrió exactamente como está descrito en la Biblia, pero el Egipto encubrió este evento y esperó hasta que vino Ramsés con su adoración al dios Amón para que el mundo sea bien confundido en la historia. Yo creo que la Biblia dice la verdad y los jeroglíficos egipcios son mentirosos. Eso es lo que yo creo. Escándalo de los manuscritos del Mar Muerto. Aquí fueron encontrados libros de la Biblia en estos vasos. Cada uno de los libros de la Biblia, excepto el libro de Esther. ¿Y qué pasó? La Biblia fue confirmada veraz y sin modificaciones. Todos esos grandes críticos que deseaban demostrar que la Biblia está equivocada, descubrieron que no es así. Yo creo que todo lo que se habla en la Biblia sobre la historia es real. Y está confirmado por muchas escrituras jeroglíficas y escrituras cuneiformes. Y en las tablillas descubiertas hasta ahora en el mundo, encontramos información que no existe en otra parte excepto en la Biblia. Por ejemplo, sobre los personajes del libro de Daniel se decía que nunca existieron. Belsasar nunca existió. Ellos decían que nunca existió un rey llamado Belsasar, hasta que encontraron una tablilla que habla de Belsasar. La Biblia es históricamente correcta. ¿Y qué hay sobre el aspecto profético? Vamos a ir a Tiro. Aquí vemos las ruinas de lo que fue una ciudad fenicia. Los fenicios, grandes comerciantes y navegadores. Pero la ciudad antigua ya no existe en absoluto. De hecho, cuando miras el mar, puedes ver la ciudad antigua de Tiro bajo el agua. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a Tiro? Aquí vemos algunas columnas de Tiro esparcidas en el mar y por la orilla. Y estas son ruinas no de la ciudad antigua de Tiro, sino de una nueva ciudad que fue construida en la isla. Aquí vemos una tumba que probablemente nos puede contar una historia. Esta es una diosa del mar, una medusa del periodo griego. Aquí estoy hablando con un hombre que estaba sentado en este lugar cargado de historia. Unas esculturas de uvas y muchas otras cosas interesantes.
Esta es la ciudad moderna de Tiro. Y la Biblia dice en Ezequiel 26, 3, 4, He aquí, yo haré subir contra ti muchas naciones y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Alguien puede argumentar que cualquiera puede profetizar que en cierto momento habrá una invasión y la ciudad puede ser destruida. La adoración principal en Tiro era la adoración al sol. Aquí vemos la estrella de 8 puntas, que prácticamente son 2 cruces sobrepuestas. Adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Aquí vemos un sacerdote de Dagón con su gorra a pez en la cabeza y recibiendo adoración como una deidad. Y Ezequiel continúa diciendo, y raeré de ella su polvo de la ciudad de Tiro y la dejaré como una roca lisa y será un lugar para tender las redes en medio del mar. Esto es algo diferente. ¿Y qué más dijo el profeta? Esta es una parte de la ciudad de la isla y la antigua ciudad está ahí en el mar. Ezequiel 26:12, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías y arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Una profecía interesante. ¿Qué pasaría si vendría un profeta y dirá sobre su ciudad que va a acabar en el agua? Sería una profecía interesante, ¿no? Y el versículo 14 dice, y te pondré como una roca lisa, tendedero de redes serás, nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así que Dios dice, voy a destruir la ciudad, la voy a arrojar en el mar y jamás será reconstruida. Y eso sería muy fácil de comprobar si es verdad o no. Y se demostró que es verdad. Será un lugar donde los pescadores harán su trabajo. Aquí vemos un pescador haciendo su trabajo sobre las ruinas de la antigua ciudad. ¿Cómo se cumplió la profecía? Interesante, ¿no? He pensado, qué bien, voy a tomar una foto contigo, eres cumplimiento de una profecía. Aquí hay otro pescador haciendo su trabajo acerca de las ruinas cubiertas por el océano. Bueno, esta profecía esperó un cuarto de milenio hasta llegó este hombre, Alejandro Magno, y él tuvo un problema. La ciudad de Tiro había sido destruida por Nabucodonosor y se encontraba allí en ruinas desde más de 250 años. Nabucodonosor arrasó la ciudad, pero los fenicios, buenos navegadores, escaparon en una isla cercana donde construyeron una nueva ciudad de Tiro. Y estaban prosperando en la isla, en la nueva ciudad, mientras las ruinas de la ciudad antigua estaban en la orilla del mar. Luego llegó Alejandro e intentó conquistar la nueva ciudad de Tiro. Él envió barcos, pero los fenicios eran listos y habían puesto unos postes debajo del agua a manera de como nosotros plantamos minas. Y si no conocías el camino entre los postes, todos los barcos de Alejandro fueron destruidos uno tras otro y él estaba sumamente furioso. No podría conquistarlos. Y un día miraba alrededor. Alejandro era un hombre muy ambicioso. ¿Y qué vio? Vio esos enormes montones de escombros de la antigua ciudad de Tiro y les dijo a sus soldados, si no podemos llegar con los barcos, ¿veis esos escombros? Arrojadlos en el mar y construidme una autopista hasta la isla. Y eso hicieron. Después de terminar el camino estaba bastante desnivelado, así que recogieron todo el polvo y nivelaron con él la carretera. Construyeron una autopista en el mar. Toda la ciudad fue arrojada dentro del mar, incluyendo el polvo. ¿No fue eso el cumplimiento de la profecía? De ese modo, la antigua ciudad de Tiro se convirtió en parte de la isla. Y lo que vemos hoy no es la ciudad de Tiro inicial, sino una ciudad moderna. La antigua ciudad está todavía en el mar. La historia antigua de Myers, página 121 en inglés. Alejandro el Grande, después de un memorable asedio, capturó la ciudad de Tiro y la transformó en ruinas en el año 332 a.C. Tiro nunca se recuperó del desastre. La mayor parte del lugar, que una vez fue una gran ciudad, es ahora liso como la superficie de una roca, un lugar donde los pescaderos que aún frecuentan el área tienden sus redes para secarse. La profecía bíblica cumplida al pie de la letra, desafiando la palabra de Dios por 250 años, pero finalmente todo se cumplió con exactitud. Ahora, si las profecías antiguas se cumplieron con tanta precisión, ¿cuánto más lo harán las profecías modernas?
¿Podemos nosotros confiar en la Biblia y en su palabra profética? Dios dice, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, ni nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se hizo, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo mi placer. No juguemos con Dios. Un aspecto final que deseo traer sobre la arqueología es la historia de una famosa ciudad tallada en piedra. Petra, la ciudad de Petra. La Biblia relata la historia de una ciudad excavada en la piedra maciza. Por supuesto, los críticos se divirtieron mucho tiempo diciendo que ese es un cuento de niños y que no existe tal ciudad tallada en piedra maciza. Petra se traduce como piedra. Bueno, luego fue descubierto en nuestros tiempos modernos por unos arqueólogos que se disfrazaron de beduinos y consiguieron llegar hasta la ciudad. Abdías 1, 2, 4 dice, así dice Jehová el Señor en cuanto a Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú. He aquí te he hecho pequeño entre las naciones, abatido eres tú en gran manera. Tú que moras en las hendiduras de las rocas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Los críticos decían, qué basura, ese cuento de una fortaleza de piedra maciza. Bueno, hoy sabemos que Petra, la ciudad tallada enteramente en piedra, existe. No se llega a ella fácilmente porque se debe pasar por un estrechísimo desfiladero como un canal, tan estrecho que se puede tocar con los dos brazos. Era prácticamente imposible de conquistar esa ciudad. Entonces, ¿cómo fue destruida? Fue colapsado por el declino económico. Las rutas comerciales cambiaron. Vamos a visitar la ciudad. Al entrar por ese pasillo, por ese desfiladero, la primera vista de la ciudad es esa. A medida que avanzamos por el desfiladero, el camino es de vez en cuando más ancho, luego vuelve a estrecharse. Esos deben haber sido unas fantásticas esculturas. Aquí vemos un camello conducido por un hombre. Solo quedaron las patas del camello aquí abajo, el resto se ha erosionado y la escultura ha desaparecido. Hermosas fotos de los antiguos altares. Esta es la primera escultura que encontramos al salir del estrecho desfiladero, el hermoso templo Al-Kazej, o el tesoro. Magnífico. Las leyendas dicen que el oro de Egipto cubría esas paredes, pero por supuesto nada fue encontrado ahí. La diferencia entre estos edificios y otros parecidos es que estos fueron excavados, fueron tallados directamente en la roca. No es prácticamente un edificio construido, sino una escultura en piedra. ¿No es fantástico? Y a lo largo de las paredes de la montaña, si fueras rico, podrías tener una tumba. Una tumba también tallada en roca maciza. Muchas personas importantes a lo largo de la pared están ahí sepultadas. Esta es una casa. Todas las casas fueron talladas en roca. Así vivía la gente. Este es un anfiteatro y aquí también hay algunas tumbas porque los ricos muertos querían ver algo divertido para no aburrirse. Así que ese es un buen lugar para ser sepultado. Y si tenías el dinero necesario, podrías comprar un asiento muy bueno para ver los espectáculos. Ahí vemos las tumbas arriba y este es el anfiteatro. No sé si los espectadores venían con pañuelos para taparse la nariz, pero de todo modo así estaba la cosa. Otra imagen del enorme anfiteatro donde ocurrían todos los eventos importantes. Y la Biblia dice que esta ciudad jamás volverá a ser habitada. Y hasta ahora no lo es. Está todavía desierta. Únicamente puedes encontrar alguna guía turística. Esta es la foto de una pared. No necesitabas pinturas, ya que tenías un hermoso dibujo natural en la roca. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y será Edom una desolación. Todo aquel que pasare por ella se espantará y silbará sobre todas sus plagas. No morará allí nadie, ni la habitará algún hijo de hombre, dice Jehová. Y hasta estos días las palabras de la profecía se cumplieron literalmente, como lo dijo Dios a través del profeta Jeremías e Isaías. Pero ¿por qué quiso Dios destruir esa cultura? Bueno, aquí tenemos un indicio encima de la montaña.
una estela, un obelisco. Se recuerda, ¿no? Una columna como las encontradas en Egipto. Ese era un lugar alto. Dios había instruido a los hijos de Israel a destruir los lugares altos. ¿Qué pasaba en los lugares altos? Aquí vemos una escalera que conduce al lugar alto. Y lo que es interesante es que hay muchos lugares altos. Por supuesto, este era un lugar donde se ofrecían sacrificios. Y en muchos de esos lugares altos se traían sacrificios humanos. Sus dioses tenían que ser apaciguados con sacrificios humanos. Y habitualmente era una joven mujer la que era sacrificada. Los sacrificios de jóvenes mujeres era parte de la religión de Sudamérica, y en el mundo oculto hoy día, bueno, ocurren cosas raras. Vamos subiendo esta escalera. Este es el lugar alto mejor preservado del mundo. A medida que subimos más y más, podemos ver hermosas imágenes de Petra. El obelisco se ve cada vez mejor. Y aquí es el cartel que anuncia el lugar alto para sacrificios. Y al llegar arriba, encontramos en realidad dos estelas. Esta es una, esta es la otra. Una se llama Dushara y la otra se llama el Uzá. ¿Y qué significa eso? Aquí están los dos obeliscos. Hay un amigo mío y en el otro obelisco estoy yo fotografiado. Y estas dos estelas representan el aspecto masculino y femenino de una deidad. Por eso se colocaban una al lado de otra, una representando la parte masculina y la otra la parte femenina. En Luxor, en Egipto, los dejaron ahí por motivos esotéricos. Y aquí vemos las dos columnas en el lugar alto. Este es el lugar de lavado ritual donde se ponía el agua sagrado y se lavaban los sacerdotes. Y este es el lugar de sacrificios. Y se pueden ver algunos interesantes dibujos con sacrificios de animales. Aquí se cortaban los cuerpos de los animales. Y en los sacrificios humanos, la joven era colocada allí también. Aquí es el lugar donde se solía poner el corazón. Sacaban el corazón de la víctima aún viva, sea animal o humano, y lo ponían allí. La sangre se escurría por aquí y llegaba en un lavabo donde se lavaban luego los cadáveres. Y mirando alrededor puedes ver otra columna allá, a lo lejos, una columna blanca. Allí está marcada la tumba de Aarón, según la tradición oficial. Dos religiones se encuentran en este lugar. Aquí el sumo sacerdote de la religión hebrea, Aarón, según dicen ellos, y otra religión aquí en el lugar alto. Aquí vemos el disco solar donde se ponía el corazón de las víctimas. Horrorosos acontecimientos, con todo el terrífico ritual para apaciguar al dios del sol de su ira. Hicimos un pequeño video allí arriba para explicar esos detalles. Este es el lugar alto para sacrificios aquí en Petra. Aquí se colocaba el corazón de la víctima. La sangre se escurría hasta el lavabo y ahí quemaban el cuerpo. Los dos obeliscos solares, Dushara y el Uzá, y cuando el sol salía por la mañana e iluminaba la parte superior de la estela, se hacía el sacrificio. En todas partes donde encontramos estelas como aquí, la arqueología nos revela que se usaban para sacrificios humanos. Así hemos encontrado en Giza, en Israel, donde se encontraron también cadáveres de adultos y también de niños que habían sido sacrificados al dios Sol. Si miramos a través del valle podemos ver una estela blanca que marca el lugar donde supuestamente Aarón está sepultado. Es interesante encontrar estas dos religiones en este lugar, una que requiere el sacrificio de un ser humano, habitualmente una virgen, para apaciguar al dios Sol, y la otra que descansa en el Cordero de Dios que fue sacrificado por los pecados del mundo.
Y estas dos religiones han sido en guerra desde la aparición de la humanidad. Vamos a bajar y ver si podemos encontrar más información. Llegamos a esta famosa tumba de las lágrimas, con esta formación rocosa. Aquí vemos algunos beduinos que intentan venderte todo tipo de recuerdos. Esta es la famosa fuente del león, porque había una fuente ahí en el pasado. Aquí vemos una construcción. Por supuesto, además de las estructuras talladas en piedra, había también algunos edificios construidos. Y este de aquí era el templo de Isis. La adoración de Isis y de Osiris, los sacrificios humanos para calmar a Dios, los humanos que eran dioses también. Esa era la religión en aquella época, una religión panteística. Y también algo muy interesante es encontrar este símbolo de un león alado. Y vamos a tener una conferencia sobre Daniel capítulo 7, donde vamos a ver que el imperio babilonio era representado en la Biblia por un león con alas de águila. Y aquí lo vemos, no es una broma. La Biblia sabe exactamente qué símbolos utilizar y solamente las herramientas arqueológicas modernas pudieron revelar estas evidencias bíblicas. Aquí vemos dos camellos. No tiene nada que ver con nuestro tema, simplemente me gustan los camellos, que son tan feamente bonitos. Mi amigo que subió también la otra ladera de la montaña, porque luego nos fuimos al otro lado de la montaña, y después de subir algunas montañas en un solo día, llegas a ser bastante cansado, así que él cogió un burro. Tomé algunas fotos en el camino pensando, qué triste que muchos en el mundo no saben nada sobre la salvación en Cristo Jesús. Al llegar en la otra parte encontramos otro templo similar a El Casnej. Igual y enorme. Es una tumba que según la tradición contiene la sepultura de otro personaje bíblico. ¿Queréis adivinar quién es? Es Miriam, la hermana de Moisés. Así que según la tradición, este lugar es su tumba. Es muy grande. Yo estoy al lado de esa columna para que ustedes puedan ver lo enorme que es. Es algo muy grande, tallado en la roca maciza. ¿No es interesante que esa antigua religión pagana muy a menudo está rindiendo honor a los personajes bíblicos mientras niegan la verdad y el poder de la Biblia? ¿No es eso increíble? ¿No es interesante que si vas, por ejemplo, en una de las grandes mezquitas en Siria, en Damasco, al entrar encontrarás una grande capilla donde se adora el cadáver de uno de los más grandes personajes bíblicos? En Islam, ellos adoran y dicen que la cabeza de Juan el Bautista está sepultada allí. Y aquí una religión pagana se esforzaron tallar en la roca un símbolo religioso para Miriam. Eso es muy interesante. Por todas partes en el Oriente Medio vas a encontrar las tumbas de grandes personajes bíblicos tenidos en gran honor. Incluso los profetas son honrados y les construyeron bonitas tumbas y todo tipo de cosas. ¿No habló Jesús en contra de eso? ¿No dijo él, edificáis sepulcros a los profetas, pero sois culpables de matarlos? ¿No dijo él eso? Saben, se puede insultar a Dios en dos maneras. Una forma de insultar a Dios es no creer lo que dijeron sus profetas. Cuando sus profetas andan en medio del pueblo, los ignoras, los odias y finalmente los apedreas y los matas. Y una vez muertos, ¿qué vas a hacer? Vas a edificar enormes tumbas para ellos y los vas a honrar en lugar de su sepultura. Y la gente viene y ora al pie de la tumba y honran al profeta. Hola, ¿quién se supone que debe recibir nuestra adoración? ¿Dios o los profetas? Dios.
Y se deshonra a Dios dos veces. Cuando oras a una persona para salvarte, como orar, por ejemplo, a Abraham, ayúdame, o a otra persona, ayúdame, y sacas a Dios de la ecuación, eso es deshonrar a Dios. Y no escuchar a sus profetas es deshonrar a Dios también. Los profetas son seres humanos como nosotros. Ellos sirvieron a Dios y van a recibir su recompensa en el cielo. Ellos serán honrados en el cielo, pero no son Dios para que nosotros oremos a ellos. Oremos a Dios y a ninguna otra persona. Se deshonra a Dios cuando oramos a sus profetas o despreciando a sus profetas. Bonitos lugares. Y es tan extraño que debe haber tanto revuelo. En la otra parte de la montaña encontramos interesantes lugares con connotaciones religiosas. Una de las cosas que encuentran a menudo son estas tres arcadas. Y siempre el del medio es más grande. Es muy común eso en la adoración pagana. Debido a que ellos tienen tres deidades. Es la figura del Padre, de la Madre y del Niño. Adoración al Padre, a la Madre y al Niño. Es muy prominente en las religiones antiguas. ¿Y creen que hoy eso ha muerto? Oh, esa adoración está bien y bonita y prosperando en las grandes religiones del mundo estos mismos días. La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy yo estéis vosotros también. Esta es la historia de Dios en la Biblia. ¿Necesitamos alguna roca terrenal para protegernos de nuestros enemigos? ¿O es mejor tener una roca celestial en la cual establecernos firmemente? El mundo hoy día está ridiculizando la Biblia. El mundo está ridiculizando el relato sobre la creación. Todo el mundo científico está falsificando el relato sobre la creación. Hoy día Dios es más deshonrado que jamás lo fue en la historia de la humanidad. ¿Sabían eso? Deshonramos a Dios mediante lo que hacemos y afirmamos que nosotros somos responsables por lo que nos hacemos a nosotros mismos y de cómo vivimos nuestras vidas. No es así. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Deshonramos a Dios por no creer su palabra. Deshonramos a Dios orando y haciendo dioses de tantas cosas cuando solamente hay un Dios en el cielo que nos dice, mirad, yo os he dicho las cosas en el pasado para que cuando veáis estas cosas ocurriendo sepáis que cuando os he revelado las cosas del futuro se van a cumplir exactamente así para poder creer en mí. Servimos un Dios que nos ama. Si creéis en Dios, creed también en su Hijo. Él dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiero que estemos juntos ahí. El antiguo Israel tenía que sacrificar un cordero. Era una experiencia dolorosa. Era una lección práctica. El cordero representaba algo más grande. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Comprenden? Dios mismo tenía que ser el sacrificio, pero el hombre dijo, no, no te necesito a ti, lo hago yo a mi manera. Y es que nuestra manera no es el camino que nos conduce a la salvación. Únicamente la manera de Dios es el camino que nos conduce a la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, no es algo que yo pueda ganar. Dos sistemas religiosos están chocando y chocarán en el mundo en que nosotros vivimos ahora más de lo que ustedes pueden imaginar. Más de lo que ustedes pueden imaginar. Y las grandes historias bíblicas sobre el pasado son lecciones prácticas para mostrarnos lo que está ocurriendo en el presente. En las siguientes conferencias vamos a abrir los libros de profecía y vamos a ver lo que sucede ahora en el mundo. Vamos a ver que todo fue dicho, fue predicho en la Biblia. Es una historia horrorosa, pero es una historia que nos muestra el magnífico poder de Dios. Así que les espero ver de nuevo.
No se aparten. Que Dios les bendiga al escuchar estas cosas. Gracias.